En lo que atañe al tema de la retórica y su relación con el derecho y la importancia en la práctica de la argumentación, pues en el campo del derecho son aplicables en principio las afirmaciones que ya hemos dado en las clases pasadas sobre y respecto a la lógica, la retórica y la argumentación, pero pues debemos de hacer ciertas precisiones y abundar un poco en la explicación, si no es que mucho. Desde su origen, pues la retórica ya hemos visto que está vinculada al derecho. En un principio, su estrecha relación pues se manifestó en la aplicación del mismo, en especial a la labor de las partes en el convencimiento del juez y también del foro, así como en el tipo de aspectos sobre los que cabe utilizar, ¿qué cosas? Pues técnicas persuasivas en un litigio, los hechos, el derecho y las pruebas mismas. Desde este punto de vista, la retórica antigua, aún en su género judicial, más referida a los litigantes en un proceso que a la justificación de las decisiones de los propios jueces, está lejos de abarcar el horizonte contemporáneo de la argumentación jurídica. Esta, pues, tiene lugar a grosso modo en la creación, aplicación y enseñanza del derecho. La argumentación jurídica, pues, por su parte, no contempla todas las etapas que integraban en su conjunto la actividad retórica como lo son la inventio, la dispositio, la elocutio y la actio, las que abarcaban desde la concepción mental del discurso hasta su expresión ante los oyentes a los que iba dirigido. Esta limitación de la argumentación jurídica es lo que ha llevado desafortunadamente a ser reducida en ocasiones a la simple actio o expresión verbal del discurso, mejor conocida como oratoria en un sentido moderno. Esto también ha provocado que se menosprecie el papel de la retórica, que despojada casi de la totalidad de los elementos que la conformaban, aparece actualmente como una actividad dirigida a crear discursos con mensajes convincentes pero inverosímiles, que se apartan de la realidad o elaborados con el fin también de engañar a los oyentes, sobre todo en el ámbito político. Existe entonces un punto central a resolver. ¿Cuál es la relación entre la retórica y la argumentación de la actualidad? La retórica en el ámbito jurídico fue una fase histórica de la evolución que derivó en argumentación jurídica o ambas subsisten en la actualidad con alguna diferencia marcada entre ellas. La respuesta que le demos a dicho planteamiento no es una mera especulación teórica o un exceso de rigor en los conceptos. Se trata de ordenar sistemáticamente un ámbito del conocimiento para apreciar y evaluar las explicaciones y propuestas que hasta ahora han sido elaboradas sobre la argumentación jurídica. Si la argumentación jurídica es una fase moderna de la retórica jurídica, podemos hallar un hilo conductor, por ejemplo, entre la teoría de la argumentación de Robert Alexy y la retórica de Aristóteles. Si se trata de dos disciplinas con punto de contacto, pero con marcadas diferencias, tendríamos por una parte un importante desarrollo de la teoría de la argumentación jurídica, pero pues un pobre avance de la conformación de una retórica jurídica moderna que estaría incluso aún en construcción. Fíjense que esta clase, para este tema, quiero dedicarles exponer puntos de vista sobre la relación entre la argumentación y la retórica en el ámbito jurídico. Podríamos darles diversos ángulos, pero de una vez adelanto los ángulos que al menos yo considero convenientes. Es desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del fin pragmático y desde el punto de vista del fin histórico. Desde el punto de vista conceptual, la retórica jurídica ejemplificada por el modelo expuesto por Aristóteles sería la actual facultad de teorizar lo que es adecuado en el ámbito jurídico para convencer. ¿Qué es esto? Pues esto es proporcionar medios para la persuasión en el campo de derecho. Con otras palabras, sería una disciplina dedicada a la búsqueda y estudio de los recursos y técnicas para lograr que, ya lo habíamos dicho, la persuasión en situaciones concretas de creación, aplicación, enseñanza y divulgación del derecho. En una frase, que es lo que en su momento es útil y cómo utilizarlo, para persuadir a través de la palabra a un legislador, pero también a un juez, autoridad administrativa, abogado, ciudadano. Por otra parte, la argumentación jurídica, siguiendo ideas
de Manuel Atienza tendría por objeto las argumentaciones que se dan en la creación y aplicación del derecho, así como en la dogmática jurídica. Lo anterior, fíjense, con una finalidad descriptiva o prescriptiva, es decir, estaría dirigida a mostrar no solo cómo se argumenta en el derecho, sino también cómo se debe argumentar de acuerdo con ciertas pautas. Atienza apunta a la dificultad de entender la argumentación de una única manera y en ese sentido al menos señala tres concepciones de la argumentación: la formal, la material y la dialéctica. La primera cae en el campo de la lógica deductiva de la validez formal de los argumentos. La segunda, la argumentación es más bien un proceso que consiste en no determinar la validez formal, sino en aportar razones sólidas para creer o actuar en cierto sentido, de manera que un buen argumento desde este ángulo lo es por la verdad de sus premisas, como razones relevantes para la conclusión. Y en el tercer y último caso, la argumentación se ve como una interacción de dos o más sujetos donde el punto cardinal es la búsqueda de la persuasión del interlocutor o de un auditorio. A partir de estos conceptos, que no son los únicos que se han aportado con respecto a la retórica o a la argumentación jurídica, parecería prima facie de que esta abarca la primera, esto es que la argumentación jurídica implica a la retórica jurídica, pero va más allá de esta por su aspecto prescriptivo, pues intenta a la vez ofrecer pautas para la validez de los argumentos, y esto es que no se trata simplemente de todo a la hora de argumentar. Desde el punto de vista de sufrir pragmático, en la retórica se pone énfasis en el aspecto meramente pragmático de enseñar o persuadir, que es su objetivo principal, mientras que en el campo de la argumentación se pone el acento en justificar. Solo si se equipara a persuadir a justificar, estaríamos hablando de la misma disciplina. Sin embargo, lo persuasivo de un discurso o mensaje se califica a partir de dónde? A partir del efecto que produce en su receptor, mientras que en la justificación de una decisión, acto u omisión, la aceptación o asentimiento del receptor no es a tal grado indispensable. Con esto quiero significar que lo persuasivo no es equiparable con lo justificable, pues atienden y califican a aspectos o planos diversos. Lo que está justificado no por ese solo hecho es persuasivo y también viceversa. Desde este ángulo, la argumentación jurídica tiene por objeto la justificación, mientras que la retórica tiene como eje rector lugar la persuasión. Desde otro ángulo, la justificación implica la existencia de un estándar de referencia. ¿Cuáles son? Pueden ser reglas, principios o valores con respecto al cual los argumentos pueden ser contrastados en su corrección, mientras que en la búsqueda de la persuasión se haría un uso de la referencia a dicho estándar solo si el mismo es útil para la adherencia del destinatario del discurso, pero no es indispensable la referencia al mismo. La retórica jurídica, tal como se ha caracterizado, como la hemos caracterizado, no ha sido un objeto de desarrollo amplio, pues con excepción del profundo trabajo de Perelman sobre la nueva retórica, no es fácil encontrar obras sobre técnicas y elementos de persuasión jurídica que no vayan más allá de un elenco de consejos generales. Por lo regular, pues dichas obras son limitadas a un ordenamiento jurídico específico o a alguna rama del derecho en particular, pero su eficacia difícilmente rebasa fronteras. La sola dificultad que entraña contar con un catálogo más o menos amplio de técnicas y elementos para la persuasión en el campo de derecho se hace más patente si se toma en cuenta que la práctica jurídica es un caleidoscopio de escenarios, de situaciones y de relaciones interpersonales que se dan en diversos contextos culturales, históricos, políticos, económicos, sociales e incluso psicológicos. La eficacia de la retórica en un caso concreto depende entonces de un gran número de factores que rebasan aquellos de carácter estrictamente jurídico. Si la idea central de la retórica es la persuasión, habrá que conocer qué es lo que lleva a una determinada comunidad, grupo o individuo a considerar aquello que le es presentado como cierto, como verdadero, como probable, posible, entre otros calificativos. Y de igual forma,
como complemento es necesario determinar qué encuentra dicha comunidad o individuo en un momento dado como infundado, falaz, imposible, improbable, irrelevante, confuso, etc. A partir de esto, a partir de lo anterior, se evidencia una diferencia más entre la retórica y la argumentación, que es tal vez de grado, ya que la primera parece funcionar con miras a un caso presente y la segunda hacia el pasado. Esto es con el fin de analizar los argumentos pues cuando ya han sido expuestos. Desde este ángulo, las modernas teorías de la argumentación pues están más orientadas a la identificación y evaluación de argumentos que a la formulación técnica de estos, con mira a su incidencia o en su incidencia en casos prácticos. Ahora, desde el punto de vista histórico o evolutivo acerca de si las teorías de la argumentación son en realidad una forma evolucionada de la antigua retórica, pues habría que mencionar que hay algunas que expresamente admiten la existencia de un hilo conductor o influencia de la retórica clásica primordialmente. Cabe citar nuevamente la nueva retórica de Perelman para ver que este autor señala que su intención es revivir en cierto sentido la retórica clásica, adaptándola a la situación actual. Otro de los autores, perdón, que habría de mencionar, pues es Dewey, que también revitaliza la tópica de Aristóteles y también la de Cicerón. Hay otras teorías de la argumentación jurídica en las que es apenas perceptible la conexión con la retórica clásica y que yo también les recomiendo mucho y las vamos a tomar en clases, que son como los trabajos de Alexy, McCormick o del propio Manuel Atienza, mismo que incluso resisten a la retórica. En estos casos se trata de propuestas modernas elaboradas en las que la justificación racional de las decisiones es el eje central, pero paradójicamente se hace uso de recursos retóricos encubiertos, como puede hacer presentar sus teorías o postulados como fórmulas científicas o matemáticas a fin de provocar un efecto suasorio en los lectores. Otra diferencia entre el sector de la retórica jurídica y la argumentación es que la primera tenía por destinatarios a quienes se dirigían al juez o al foro, mientras que las segundas se enfocan primordialmente en la justificación de las decisiones de los operadores jurídicos, en específico los jueces. Entonces, la primera sitúa en primer plano a la persuasión y la segunda a la justificación. Fíjense que a partir de lo que estamos tratando en ese video y hemos expuesto, podemos llegar a la consideración de que existen puntos divergentes entre la retórica y la argumentación en el plano jurídico, que impiden, ojo, mucho ojo acá, tratarlas como sinónimos o términos intercambiables. Asimismo, debemos entender que pueden coexistir, porque ninguna de ellas incluye por completo a la otra. Es decir, ninguna parte de sus horizontes se traslapan. Yo considero y espero también a materia de conclusión de ustedes es que las actuales teorías de la argumentación tienen un parentesco, así sea remoto, con la retórica clásica. Y esto pone también de manifiesto que existe un campo fértil para el desarrollo de una retórica jurídica moderna que tendría especial aplicación en el ámbito del proceso y en general de la solución jurídica de los conflictos y de que los abogados de hoy, tanto como un servidor y ustedes, debemos de seguir trabajando.